Buenos días. Lo que vamos a ver en este video es el tema de la polaridad. La polaridad es una propiedad extremadamente importante de las moléculas y que tiene su origen en el enlace, que es lo que estamos viendo. Decimos que un enlace es covalente polar cuando está formado por dos átomos diferentes. O sea que uno de ellos va a tener una electronegatividad diferente de la del otro. El átomo más electronegativo va a tender a atraer hacia sí la nube electrónica de los electrones que comparten el enlace. Y eso va a generar una diferencia de carga, una densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo y una densidad de carga igual pero positiva del lado del átomo menos electronegativo. Esta diferencia de carga va a generar un momento dipolar, que representamos, como ven en el dibujo, con una flecha. Es la flecha negra que apunta hacia la densidad de carga negativa en la convención que usamos en este curso. Si observan la fórmula, el momento dipolar se relaciona directamente con esa densidad de carga, con la magnitud de esa densidad de carga que se genera y con la distancia entre los dos átomos. Entonces, el momento dipolar lo que hace es medir la extensión del desplazamiento de esa carga dentro de un enlace polar. Es una magnitud vectorial, es decir, que tiene módulo, dirección y sentido, y que se mide experimentalmente. En un enlace covalente puro, o sea que está formado por dos átomos iguales, ninguno de los dos va a ser más electronegativo que el otro, sino que van a ser iguales, y no van a tender a llevarse la carga electrónica a ninguno de ellos, con lo cual no va a haber ningún momento dipolar, o el momento dipolar va a ser igual a cero. Si por el contrario los átomos son distintos, sí se va a generar un enlace covalente polar y ese enlace va a tener un momento dipolar asociado. Por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno. En el cloruro de hidrógeno, el átomo de cloro es más electronegativo que el átomo de hidrógeno. Va a tender a llevarse la nube electrónica de su lado, se va a generar una densidad de carga negativa del lado del cloro, una densidad de carga positiva del lado del hidrógeno, y un momento dipolar que va a apuntar hacia el lado del cloro. Ese momento dipolar, en este caso, es de 1,08 debye, donde un debye lo definimos como 3,34 por 10 a la menos 30 coulombios por metro. Si se fijan en la fórmula que está arriba, en el dibujito, coulombios se corresponde con la densidad de carga que se genera y metros con la distancia entre los átomos. Como les decía, la polaridad es una propiedad extremadamente importante de las moléculas y se relaciona con el momento dipolar de los enlaces y con la geometría molecular que hemos estado estudiando. Entre esas dos propiedades definen si una molécula es polar o no polar. Y eso es una propiedad muy importante porque, por ejemplo, define si un líquido como el agua disuelve el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y que un líquido como el tetracloruro de carbono no puede hacerlo. La polaridad de una molécula o el momento dipolar de una molécula como un todo se obtiene haciendo la suma vectorial de los momentos dipolares de todos los enlaces. Esto significa que tengo que considerar módulo, dirección y sentido de cada uno de los momentos dipolares de todos los enlaces que forman la molécula. Si la sumatoria de esos momentos da 0, la molécula es no polar, y si da distinto a 0, la molécula es polar. En el caso del dióxido de carbono, vemos que tiene dos enlaces, carbono-oxígeno. Ambos enlaces son polares, apuntando el momento dipolar hacia la densidad de carga negativa, que es el átomo más electronegativo, en este caso del oxígeno. Pero al ser una molécula lineal, vemos que la suma vectorial va a dar igual a 0. Y el dióxido de carbono es una molécula no polar. Ahí es donde vemos la interacción entre la geometría molecular que hemos estado viendo y el momento dipolar de los enlaces.
Otro ejemplo con otra geometría es la del tetracloruro de carbono, que tiene una geometría tetraédrica. En este caso tenemos 4 enlaces carbono-cloro, cada uno de ellos con un momento dipolar distinto de 0, que vemos ahí con las flechas negras. Sin embargo, dada la geometría, la suma vectorial de esos 4 momentos dipolares da igual a 0, y esto hace que la molécula de tetracloruro de carbono sea una molécula no polar. Si a uno de esos átomos de cloro los reemplazamos por uno de hidrógeno, lo que vamos a obtener es un momento dipolar neto, ya que ahora no se van a cancelar todos. Y la molécula del cloroformo, o del triclorometano, termina siendo una molécula polar. Otro ejemplo de la importancia de la relación entre la geometría y la polaridad de los enlaces es el caso de los isómeros. El dicloroeteno tiene 2 isómeros. Los isómeros son moléculas que tienen igual fórmula molecular, pero tienen distinta distribución de los átomos en la molécula. Por ejemplo, el dicloroeteno puede tener los 2 átomos de cloro opuestos, como en el primer caso, que sería el isómero trans, o puede tener los 2 átomos de cloro del mismo lado de la molécula, que sería el isómero cis. En el primer caso, los momentos dipolares de los enlaces carbono-cloro se cancelan de la misma forma que los momentos dipolares de los enlaces carbono-hidrógeno también lo hacen. De esa forma, el momento dipolar total de la molécula, que es la suma de todos los momentos dipolares de cada uno de los enlaces, termina siendo 0, y la molécula del dicloroeteno, isómero trans, es igual a 0, o sea, es una molécula no polar. En el caso de la molécula del isómero cis, los 2 átomos de cloro están del mismo lado, y por lo tanto, sus momentos dipolares no se cancelan, con lo cual la molécula termina teniendo un momento dipolar distinto de 0 y es una molécula polar. Finalmente, les dejo ejemplos de moléculas polares y no polares con las geometrías que hemos estado estudiando en el último video.